Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles a gente, sí lo que sí, créditos a buen Jesús que nos va a ayudar con el profile y las repeticiones el día de hoy. Y disclaimer número 1, ¿por qué digo que es un mazo antimeta en turno 1? Porque tenemos acceso, primero que nada, a la transparente cristalina, el cual es un dolor de cabeza para los decks Shadow. Número 2, uno de los efectos de Neptuno va a hacer que invoquemos de la mano cementerio una carta del arquetipo. Y dicha carta que invoques no puede ser tributada. Es durante tu turno y del rival, así que con eso evitas lava gole o cosas incluso como Kaiju. Y número 3, tenemos una manera que aunque nos lleguen a pagar el campo con cosas como Droplet, podemos desterrar como costa la Mod Spiritus, teniendo a pesar de todo una interrupción. Así que en turnos 1 el mazo es un dolor de cabeza. Y sabes que es lo mejor de todo, y disclaimer número 2, este mazo la mayoría de cartas está por chips, y aunque tiene cartas de caja que pueden ser URs, los tickets de ensueño ya llegan a dichas cajas. Así que mientras que tenga las cosas del main deck, por ahí solamente vas a complementar con algunas cosas del deck extra. Y en general tienes un mazo que te puede subir a N de Max sin problema. Así que con esto dicho, vamos a hablar del mazo para que entiendas cómo podemos acceder a todas esas cosas. Miren, gente, este es un mazo de hadas, el cual va a spamear un montón de cartas, pero lo chido es que por su propio arquetipo tiene dos tuners bastantes mamalones. Y gracias a nuestra habilidad podemos durante la main phase seleccionar un monstruo hada en el campo y volverlo cantante. Gracias a esto, el mazo puede llegar a dejar en campo hasta 4 sincronías, lo que sería el Amofulgor, lo que sería Clearwind, el elevador fugaz y el buen Plutón. Haciendo que en turnos 1 pues sí que seamos el dolor de cabeza para muchos. Y en turnos 2 tenemos algunas cosas interesantes como el Majestad Hiperión, el cual nos va a volver literalmente un Lirilux porque cualquier daño de batalla que recibamos se lo reflejamos al rival. Pero ¿sabes qué es lo chido? Muchas cartas agentes van a tener efectos potenciados cuando tengas tu campo, el Santuario en el Cielo. Y esta vaina justamente hace que si uno de nuestros monstruos hada batalla, no recibamos daño de batalla. Así que el mazo, aparte de todas las sincronías que podemos acceder, también tiene una win condition estampándose gracias a estas dos cartas, las cuales ambas son buscables. Así que la verdad es que el mazo está bastante chulo, sobre todo en turnos 1. En turnos 2 igual, el mucho texto a veces te llega a dar ventaja, y por su precio la verdad es que está bastante bueno. Así que con esto dicho, vamos a hablar de sus debilidades y luego el resto lo podemos ver ya en la repetición. Bueno, gente, y entre las debilidades tenemos cartas como Eclipse. Miren, depende mucho del piloto, pero es raro que el jugador de agentes que juegue esta versión te deje al nivel 10 en turno 1. Muchas veces por pecar un poquito de andar de codicioso va a tratar de dejar Clearwind y lo que sería el elevador fugaz, haciendo que una carta que pueda evitar esto sí que lo deje bastante vendido. Por lo mismo, yo te diría que dependiendo a qué te enfrentes, si tienes el dato de la habilidad, tal vez dejar al 10 de golpe es lo mejor. Número 2, como ya te mencioné, el campo le da efectos potenciados. Y algunos sincronías como pueden ser Plutón necesitan tener a Santuario en el Cielo para que su efecto pueda ser utilizado en cualquier turno. El detalle, y solamente ten en cuenta algo, tienes que desterrar Santuario en el Cielo, no destruirlo, porque en cementerio igual llega a cumplir su función en la mayoría de cartas, así que ojo a ello. Y por último, lo más genérico que le puedes hacer es Lancea. Lancea es lo que sí que puede molestar bastante al mazo porque no puede acceder a sus niveles altos, y sin los niveles altos no tiene los sincronías chidos, así que ojo a ello. No obstante, ten cuidado porque Lancea realmente, obviando este mazo, no debería de ayudarte demasiado contra el resto, excepto tal vez Shadow si quiere desterrar sus trampas, así que ojito, vamos ahora sí a hablar de cada carta. Y ahora sí empezamos con las cartas. Amo Hiperión se puede invocar de modo especial desterrando de tu mano campo cementerio una carta del arquetipo. Y una vez por turno puede desterrar una carta hada de luz del cementerio para seleccionar una carta en el campo y destruirla. Y si tiene Santuario en el Cielo en el campo, puede hacerlo hasta 2 veces por turno. Luego tenemos a tierra, la normal te puede añadir una carta agente. Y si tiene Santuario en el Cielo, puede añadirte un Amo Hiperión a tu mano. Neptuno lo puedes descartar e invocar de modo especial desde tu mano cementerio un monstruo agente. Y si tienes Santuario en el Cielo, también puedes invocar de modo especial las cartas Hiperión. El punto, esa carta que invoques de modo especial no va a poder ser tributada durante tu turno y el siguiente turno del rival, haciendo que puedas evitar cosas como Lava Golem, y contra ciertos match viene muy bien. Y luego, si esta carta es desterrada, puedes añadir desde tu deck un Santuario en el Cielo, haciendo que de esta manera tengas tu campo buscable. Majestad Hiperión se puede invocar de modo especial desde tu mano cementerio desterrando una carta del arquetipo en tu mano campo cementerio. Una vez por turno puedes desterrar un monstruo hada en tu mano cementerio para desterrar una carta en cualquier cementerio, y si tienes Santuario en el Cielo puede hacerlo hasta 2 veces. Y cualquier daño de batalla que
vayas a recibir con tus cartas hadas se le refleja al rival. Luego tenemos a Venus, la cual pagando 500 puntos te puede invocar desde tu mano deck una bola reluciente, que es estas vainillas que tenemos aquí. Tenemos a Urano, se puede invocar de modo especial si el santuario en el cielo está en el campo, y lo mejor de todo, ese efecto no es hard, es tuner de nivel 5 y tiene el efecto de una vez por turno mandar al cementerio un monstruo agente en tu deck y este le copia el nivel. Amo de espíritu Shiranui para tirarlo con el elevador y luego desterrarlo con Plutón. Esta carta, cuando es desterrada, destruye una carta boca arriba que controla el rival, haciendo que, aunque te nieguen tu campo con Plutón, como él destierra por costo, puede activar su efecto. Las bolitas relucientes por Venus, aguas sagradas que te permite activar un santuario en el cielo desde tu deck o te añade un monstruo que menciona santuario en el cielo en tu deck a tu manito. Y si tienes tu campo, puedes ganar 500 puntos de vida por cada carta Hyperion o agente que controles. Y si una de tus cartas de monstruo que menciona a la carta de campo va a ser destruido por batalla, puedes desterrarla para proteger. Cáliz, porque sí somos un mazo bueno en turno 1, pero en turno 2 contra cosas como Shadow necesitamos este tipo de cartas y no F. Y Santuario en el cielo, que hace que cualquier daño de batalla contra cartas hadas sea reducido a 0. Y Corre en el cielo, que te pide 1000 de vida, seleccionas una carta en tu cementerio y la añades a tu mano, y si tienes el campo también puedes añadir a tu mano una carta que esté desterrada que menciona santuario en el cielo. El ala transparente, recuerden que niega magias o trampas y que luego si se activa el efecto del monstruo, él se va a hacer inafectado a efectos de monstruos activados por el resto del turno. Encima gana daño igual al ataque del monstruo que se haya activado y que dispare justamente su efecto. Amo Fulgor, puede mandar al cementerio un monstruo agente o un monstruo que mencione santuario en el cielo en tu mano deck o extra deck para que le copies el nombre y el efecto. Y luego, cuando tu adversario activa una carta o efecto, puedes desterrar un monstruo en tu cementerio o de tu mano para seleccionar una carta en el campo y desterrarlo. O sea que el rival, cada vez que activa algo, tú vas a poder desterrarle algo en respuesta. Trichula para quitarle carta de la mano al rival. Clearwing para andar negando y así tener manera de hacer al ala transparente cristalina. Croco para Utopía, ya verán a qué me refiero. La cosa es que acelera, descartas, destruye. El dragón elevador fugaz para andar tirando carta al cementerio, cosas como Home Espíritus viene bien y hacer sincronía en turno rival. Plutón, que puede poner cartas boca abajo como Quick Effect si está Santuario en el cielo. Si no está Santuario en el cielo, ese efecto no es Quick. Y recuerda que puede contar tanto en el campo como en el cementerio. Y esta carta en cementerio se puede desterrar para que el Santuario en el cielo puedas añadirlo a tu mano desde tu deck o cementerio. Luna, que hace invocación por enlace, puede mandar al cementerio un Santuario en el cielo o una carta que lo mencione. O si tienes carta de campo, puedes añadirte a la mano un agente del misterio tierra. Así que dependiendo si tienes el campo o no, pues eliges el efecto que quieras. Luego puedes sacrificar un monstruo hada, seleccionar una carta que tu adversario controle y destruirla. Y por último, el Parshat. Esta carta la mandas al cementerio con el efecto del Amo Fulgor Hyperion para copiar el efecto de que puedes descartar una carta de tu mano y añadirte una carta que menciona santuario en el cielo. Así como si otro monstruo boca arribada que controles se mandado al cementerio, puedes extraer un monstruo hada en tu cementerio para invocar desde tu mano un monstruo hada cuyo nivel sea mayor que el desterrado. Y ya estaría. El mazo es uno de esos que tiene bastante texto, sí, pero la verdad es que una vez que lo dominas vale la pena porque los campos que deja a día de hoy incluso son bastante funcionales. Los negadores están bastante chidos y puede ser recontrapesado contra cosas del formato, así que vamos de una vez. Bueno, gente, de lo vamos contra un Yuma. Eso sí, creditazos a buen Jesús que se carrió el videote y por lo mismo tenemos esta vaina que está bien crazy. Vamos a checar el porqué del título del video. El poder que era el futuro versus afinación en el cielo. Vamos allá. Se activa la habilidad, tiramos al cementerio, devolvemos, tenemos Venus. Muy bien, hacemos normal, traemos uno, traemos dos, utilizando ambos, hacemos Luna. Luna cae al campo, tiramos carta al cementerio, tenemos Majestad Hyperion, Venus, trae otra bolita. Desterramos, cae al campo, Majestad Hyperion, destierra a Neptuno, esto es importante, tiene que estar desterrado. Él cuando se destierra te busca santuario en el cielo, muy bien, colocamos. Vamos a activar la habilidad para volver tuner nuestra carta y así acceder al Majestad Hyperion. Efecto, tiramos al cementerio a el buen Urano, le copiamos el efecto y tiramos al cementerio a tierra. Así cambiamos el nivel a 2 y con Coro en el cielo reciclamos carta del cementerio y del destierro. Muy bien, una vez que tenemos esto podemos bajar Urano y con esta carta tirar a lo que es Júpiter. Acortamos el mazo, tenemos lo que necesitamos en el cementerio. Y tenemos los niveles exactos para hacer al buen Croco. Encima robamos cartas, que rico, 2 más. Y aquí viene lo importante, Neptuno, efecto para Amo Fulgor. Con esto lo que pasa, aunque ya les habré explicado, Neptuno no deja que el monstruo que haya invocado de modo especial pueda ser tributado tanto en tu turno como del rival.
O sea que al menos hasta que nos toque de nuevo, no pueden tributar nuestra carta. Muy bien. El poder que llegará al futuro. No le queda más que devolver carta y empezar a añadir porque, vuelvo a repetir, Lava Golem no puede tirarlo. Amo Fulgor no puede ser tributado. Aunque tenga Caius, se lo tira el Croco. Al Amo Fulgor, no. Muy bien. Empieza activa habilidad 1, activa habilidad 2, devuelve carta, tiene el rank up y listo. Simplemente es cosa de terminar de ganarle porque tenemos 2 interrupciones que son suficientes. Quiere apagar el campo, encadenamos, desterramos a la Utopía, baja 1, baja 2. Va por doble Utopía. ¿Está bien? Activa efecto 1, efecto 2. Tenemos Cáliz para negar. El vato va a activar doble Utopía. Está bien, que se transforme. Ahora, si quieres puedes hacerlo al revés, como dato. Destruir con Croco y encadenar Cáliz porque el monstruo va a estar negado y así tampoco se añade nada. Pero siendo sincero, da igual. Ya no va a llegar a mucho más, que sí, que se añade golpe Asura, el otro. Tiene el arranca, perfecto. Lo definitivo se va a equipar y Croco tiramos al cementerio y Kabum. Que de hecho, esto te recomiendo que lo hagas en chinga porque puede bajar hasta el Utopía y todavía le tiene la normal summon si no ha gastado la vagones. Explota, ya no extiende más, tenemos maneras de recuperarnos, tenemos carta en mano más el top deck y esto es duelo. Entonces, el efecto de Neptuno es muy bueno contra cosas como Utopía para evitar que justamente te comas Lava Golem, así que bien. Bueno, gente de duelo, vamos contra un Bakura. Lo que sí, creditazos a buen Jesús. Nos toca el primero. Si ganas, aumentarás tu N de racha de 4. El otro, no mames, qué asco. Afinación del cielo contra Reino de las Sombras. Muy bien. Empezamos y se viene el campo chido. Afinación del cielo, tiramos a Neptuno. Devolvemos una bola y tenemos 20. Normal, traemos uno, desterramos. Llega el Hiperión, buscamos el campo. Gracias a que Neptuno fue desterrado. Y ahora mismo volvemos a tuner una bolita. Hacemos al Amo Fulgor. Activamos el santuario en el cielo. Venus. Va a traer otra bolita. Amo Fulgor. Tiramos Parshat y copiamos su efecto. Tiramos al cementerio a un Neptuno y tenemos Coro en el cielo. Muy bien. Ahora ¿qué vamos a hacer? Bajar a Urano. Urano efecto. Tiramos otra Venus. Le cambiamos hacia el nivel y hacemos Plutón. Plutón al campo, Venus trae bolitas. 5, hacemos elevador fugaz. Y esto es importante. Tiramos al cementerio lo que es el Amo de Espíritus. Activamos el Coro en el cielo. Reciclamos a Urano y reciclamos Neptuno. Y con esto bajamos a Urano. Tiramos carta al cementerio que es Júpiter. Le cambiamos el nivel. Hacemos lo que es Clearwing. Vamos a activar Neptuno. Traer lo que es Plutón. Y ya está. Con esto tenemos al Amo Fulgor, tenemos al Clearwing para negar, tenemos a Plutón para dormir y el elevador fugaz para hacer nuestro secretillo. Ciclón del Cosmos activa, le apunta al santuario, está bien, eso sí nos dolió de hecho porque sin esta carta en el campo cementerio perdemos algunos efectos, pero bueno. El vato revela 2 cartas, coloca lo que es dragón, voltea, apunta, Clearwing puede negar selección. Se activa fusión el sombrañeca, encadenamos al elevador. Muy bien, con esto hacemos al ala transparente. Listo, ahora el vato hace Apcalone, negamos esa vaina, Apcalone apunta a el nivel 10 y con Chaos apunta a nuestra carta. El problema, lo podemos hacer directamente inafectado. Ahora sí, efecto de Falco, encadenamos, efecto damos Fulgor, desterramos carta, le quitamos, Falco se revive, que se reviva si quiere, activa fusión sombrañeca, pero da igual, con el buen ala transparente le negamos esa porquería y esa es la razón por la que este mazo está más chido. Fresh activa, destierra, voltea lagarto, apunta, pero nuestro monstruo está inafectado por efectos de monstruos. Lo que tienes que entender es que este de aquí en particular sí es un dolor de cabeza para Shadow. Tanto porque se va a proteger contra efectos de monstruos como negarle una magia o trampa, que eso sí lo deja muy descalzo. Bueno, gente, de lo vamos contra un Yagatlas, eso sí, créditos a buen Jesús. Nos toca ir segundos, racha de 8 lleva, no mames. Van más que merecido contra afinación en el cielo. Vamos allá. Bien, activa llamada al resonador, se añade a el alma. Normal busca carta, tiene huesitos, tira al cementerio, invoca, Gaia Carmesí se activa, busca resonador visión. Huesitos, tira al cementerio al Crimson, hace al 6, revive, trae carta, está bien. Hace al 8, Vision, se añade seguridad escarlata, va por el 9, trae carta, Sincron recicla, tiene a resonador rojo.
Baja carta de modo especial, hace al Nova. Van, más que merecido, coloca la cadena, está bien, coloca carta y nos toca. Las aguas sagradas en el cielo se va a activar y él va a negar, no quiere que busquemos. Ox. Activamos nuestra habilidad, tiramos al cementerio, devolvemos bolita y tenemos al Hiperión. Vamos a activar Neptuno, revivir a Venus, activar efecto. Tiene la cadena demoníaca para evitar que traigamos las bolitas. Desterramos, llega el Hiperión, Neptuno va a añadir y él activa Golem. Si no lo hacía, destruíamos con Hiperión a esa cadena demoníaca una vez que tuviéramos una en cementerio y ya estaba. Vamos al centro en el cielo, bajamos otra Venus y bolita. Gracias a esto tenemos Luna, efecto, tiramos a Majestad, Venus, traemos bola. Activamos el centro en el cielo, desterramos, llega Majestad. Desterramos, le quitamos la protección a destrucción. Luna, mandamos al cementerio, le tronamos esa mágica. Afinación, volvemos Tuner. Hacemos a la Amo Fulgor. Efecto, tiramos Parashat, podemos copiar su efecto. Con Coro en el cielo, reciclamos al Hiperión y reciclamos a Neptuno. Efecto de el buen Amo Fulgor, tiramos al cementerio, buscamos la carta que necesitamos, en este caso Urano. Venus va a traer bolita, Urano va a caer al campo, utilizando ambos, vamos por Clearwing. Efecto del Amo Hiperión. Vamos a desterrar, va a caer lo que es el Majestad Hiperión de modo especial y con su efecto desterramos carta para quitarle el recovery. Adiós a Huesito y nos estampamos. ¿Por qué? Porque reflejamos el daño por el Majestad Hiperión y por nuestro campo no recibimos daño. 3900, pegamos de nuevo, quiere evitar que nos estampemos, pero podemos negar con el Clearwing. Negamos esa vaina, ya está, pegamos y listo. El daño se refleja y con esto tenemos el duelo, para que veas que no es más flexible de lo que parece. Bueno gente, hoy lo vamos contra un boss y eso sí, creditazos al buen Jesús que nos va a ayudar con las repeticiones. Toque primero y lo bueno es que contra Utopía sirve y contra Noveles también, porque ambos tributan con cartas. Ahora nos toca el primero y presta atención porque el combo es un poquito rebuscado. Tiramos al cementerio Neptuno, devolvemos una bola de la mano porque era lo que teníamos, hacemos normal Venus y traemos carta. Una bolita, dos bolitas. Vamos a hacer Luna y tiramos al cementerio el Majestad. Muy bien, Venus va a bajar otra bola de la mano en este caso porque era lo que teníamos de mano inicial. Desterramos, cae Majestad Hiperión, desterramos y así tenemos Neptuno desterrado que dispara efecto. Buscamos el campo y lo importante también es que esté desterrado. Ahora sí, afinación del cielo, hacemos Tuner nuestra bolita y vamos por Amo Fulgor. Efecto, tiramos al cementerio Urano y así le copiamos el efecto con el cual tiramos a tierra. Se le cambia el nivel al Amo Fulgor por lo mismo y activamos Coro. Reciclamos, traemos del destierro también. Y así tenemos lo que es el Urano en campo. Tiramos al cementerio lo que es Júpiter, cambiamos niveles y gracias a esto tenemos Croco. Croco nos va a hacer robar cartas, 2. Activamos el Neptuno que reciclamos con Coro. Tenemos lo que es Amo Fulgor y al activar Aguas Sagradas buscamos tierra. Para esto tenemos un monstruo que no puede ser tributado y otro que sí. Por lo mismo, no nos podemos comer Lava Golem, ni Cayus tampoco, al menos al Amo Fulgor. El vato activa la habilidad, tiene enfrentamiento culinario, está bien, activa, trae 1, trae 2. Se añade por la besa con Poisonero, activa la habilidad. Puede colocar la counter, mira, lo ve. Devuelve carta, roba, nos tira Lava Golem. El Amo Fulgor no puede ser lavagoleado. La razón es muy sencillo, Neptuno, recuerden, durante el turno en que invoca al monstruo con su efecto y el turno del rival no puede ser tributado. Muy bien, enseñar receta de pescado con el campo, activa, trae la besa, tiene receta de carne. Excava carta, se pone en escala el otro, ahí rasca una counter, Sofritotis también, enfrentamiento culinario y el otro. Se añade Sofritotis, perfecto. Activa el campo, devuelve, va a robar y encadena la counter. No la quiere perder para siempre, así que así nos niega. El detalle, no destruye Amo Fulgor. Recuerden que para que la counter destruya tiene que haber un monstruo ritual Noveles invocado por el efecto de otro monstruo Noveles. Como no fue el caso, ya está. Pone en ataque al Amo Fulgor con la Poisoneru. Activa enfrentamiento, dispara el efecto de Burlavesa porque fue apuntado, pero lo mismo, no puede ser tributado, solo puede quitarse Lava Golem. Confira, nos destruye el campo, coloca cartas y recicla. Top de cada carta, está bien. Amo Fulgor, tiramos al cementerio Plutón. Efecto de lo que es el Hiperión, desterramos tierra, cae al campo.
Él va a activar receta personal. Le apunta su carta. Vamos a encadenar a Fulgor para que pierda el timing. Desterramos la bola y le apuntamos a la set. Es la counter. La diferencia es que ahora sí esa counter puede lo que es destruirnos. Porque el Confiro fue invocado por el efecto de Werlavesa. Le pone la ficha. Vamos Fulgor. Desterramos a Neptuno. Le apuntamos a Table. Activamos el Plutón que tiramos al cementerio. Y con eso podemos reciclar nuestro campo. ¿Para qué? Para que Hyperion pueda activar su efecto de nuevo. Muy bien, efecto. Le apuntamos a la Poisoneru, explota, desterramos a el buen Urano, llega lo que es el Majestad Hyperion. Tiramos con la habilidad una Venus y le desterramos carta del cementerio. Neptuno se activa, vuelve otra vez a Fulgor, que lo mismo. Este turno y el siguiente no puede ser tributado. Se activa receta personal, tributa carta de la mano y así invoca por ritual, llega lo que es Werlavesa. Acaba 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto, tiene Sofritotis ahí y Poisoneru que se añade. Pegamos y ya está. No puede activar efecto Confiras. Primero porque Fulgor no puede ser tributado. Y segundo, tiene que tributarse el mismo más un monstruo en posición de ataque. No había otra cosa, así que ya está. Te come 2400 de daño. Activa su habilidad. Se añade enfrentamiento culinario. Está bien, nos tira la Golem, pero lo mismo. No puede quitarse a Fulgor. Y ahí viene el dolor de cabezas. Que sí, que la Pasticielo, que sí, que la Poisoneru. Toma tu Baylor, te me calmas una vez, que ya deje de buscar. Activa receta gourmet. Coloca otra vez la counter. Como chingas, hermano, ni modo. Utiliza más cartas, va por diosa. Y lo mismo, tampoco debería de poder hacernos lo que sería... va por IP, perdón, no puede hacernos diosa. Ya está. Desterramos para apuntarle a su carta. Es la counter, la va a activar. Está bien, se activa, niega, pero Werlavesa fue invocado solamente por magia ritual, no por efecto de monstruos noveles. Activa lo que es el menú del día, dependiendo de qué le demos en mano. Puedes ir jugando o no. Te sale Poisoneru, con eso puede apuntarle a su carta. Werlavesa dispara, puede tributar un monstruo en ataque. Sofritotis al campo, le hace robar carta. Pega a la Pasticielo, activa el efecto, tributa y hace Balomiere. ¿Cuál es el problema? No puede tributarnos. Activa el efecto de Balomiere a la caída, va a buscar, Poisoneru se va a reciclar. Se añade lo que es a Table. Y el vato pega, pero no entiende. No se puede quitar nuestra carta. Y lo más gracioso, el siguiente turno sí que hubiera podido. Se termina estampando y a partir de aquí pues ya está. Fulgor, tira el cementerio lo que es el Parsha. A este le copiamos el efecto. Activa el efecto de IP, encadenamos a Fulgor, podemos desterrarla. Sofritotis activa efecto. Sí que puede tributar en este caso y traer a Foye. ¿Cuál es el problema? Tenemos lo que es Mouner. Con Mouner negamos esa vaina. Ya no le queda vida. Bajamos tierra, buscamos carta. Tenemos Amo Hyperion. Y esto obviamente es duelo. Desterramos, explotamos, le seleccionamos, sí, pero da igual, está negado por la Mouner. Encima le burneamos y esto se acabó. Duelo larguísimo, sí, pero para que entiendas cómo funciona toda la dinámica con esta carta. Gente, de lo vamos contra un Jaden Juve. Nos va a tocar el primero créditos a buen Jesús, que nos va a ayudar con las repeticiones el día de hoy. Muy bien, afinación en el cielo contra contacto dracónico. Vamos allá. Afinación en el cielo se activa, tiramos Neptuno, devolvemos al Majestad Hyperion y tenemos Ven. Hacemos normal, una bolita, activamos aguas sagradas, buscamos de una vez al Majestad Hyperion. Desterramos Neptuno, cae al campo, buscamos el campo porque Neptuno fue desterrado. Muy bien. Activamos y vamos a activar la habilidad para hacer poner la bolita. Tenemos a la Fulgor, perfecto, tiramos al cementerio el Parsha, descartamos, buscamos lo que necesitamos, el coro en el cielo. Se activa Venus, traemos uno, vamos a bajar Urano de la mano, tiramos al cementerio otra Venus, le cambiamos el nivel, 3 y 2 da 5. Tenemos Plutón, Venus trae la bolita, utilizando ambos, vamos por elevador fugaz. Vamos al cementerio, al amo de espíritus. El coro en el cielo se activa, reciclamos Urano y tenemos Neptuno. Y aquí es donde se viene el combo chido, porque lo bajamos, tiramos al cementerio lo que es Júpiter. Vamos a hacer Clearwing y con Neptuno revivir Plutón. Con esto dormimos carta, desterramos al amo de espíritus, tronamos, Clearwing para niveles altos, amo Fulgor para desterrar y elevador fugaz para hacer otro signo. Tiene lo que es el libro en Standby Phase, nos duerme el Clearwing, lo cual está bien.
porque así evitó que hiciéramos al 10 con el elevador fugaz. Contacto dracónico encima, tira al cementerio, trae al armado. Ahora aquí debió traer a el Neos y activar la super puerca. Seguramente que sí, así se podía haber quitado al Amo Fulgor. ¿Cuál es el problema? Igual tiene que lidiar contra Plutón. Ni modo, activa de emergencia. Nosotros en chinga activamos Amo Fulgor porque nos vamos a comer una super poli. Mejor le quitamos esa vaina y ya. Pero el vato tiene Droplet. Niega uno. Está bien. Va a mandar al cementerio. Hace normal de lo que sería sólido y fusión. Líquido y sólido. Va por el amanecer. Efecto de lo que es sólido. Va a revivir líquido. Está bien. Tiene al armado. Tiene la fusión milagrosa. Destierra. Va por Neos valiente. Va a colocar carta y termina turno. Nosotros desterramos al Amo Fulgor y con el Amo de Espíritus, y con su efecto destruimos carta al ser desterrados. Así que aunque te nieguen, como en este caso, le puedes quitar carta al rival. Muy bien, nos compramos el turno y eso es lo importante. Amo Fulgor puede tirar al cementerio al Amo Hiperión para empezar a destruirles cartas, así que tiene que activar la super puerta. Fusiona, hace brillante, roba 2, descarta 1 por efecto de líquido. Volteamos y hacemos al 10. Y ya está. Aquí simplemente efecto de lo que es el Plutón. Ponemos boca abajo al brillante. Ponemos en ataque, desterramos, invocamos, pegamos y luego tiene que lidiar con un negador de mágicas. Más efectos de monstruo que no niega pero que sí se hace inafectado. Y Plutón que pone boca abajo. Así que bien. Bueno gente, de lo vamos contra un Rey Supremo. Lo que sí, creditas a Salón Jesús. Y nos toca el primero y agárrense porque se viene un duelazo. Afinación en el cielo de nuestra parte, Reino de las Sombras de parte del rival. Muy bien, vamos allá. Empezamos, tierra, añadimos Urano. Afinación en el cielo se activa, tiramos al cementerio, devolvemos y añadimos. Tenemos Majestad Hiperión, perfecto, desterramos, se cae el campo. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera y no jugando con nuestra Venus? Porque hay timing de algo, y cuando hay timing de algo hay que jugar alrededor de eso. Majestad Hiperión, tiramos al cementerio Venus. Vamos a traer las bolitas y aquí es donde ya nos tira Baylor. Muy bien, ¿qué ocurre con esto? Pues que primero santuario que buscamos y Neptuno, ya está. Tenemos Venus, tenemos una bola, tenemos Venus, tenemos a otra bolita. Afinación en el cielo, volvemos túnel y hacemos a Plutón. Plutón llega al campo, bajamos Urano, vamos por Clearwing. Tenemos el 5 y el 10 a pesar de comernos Baylor, que eso es lo importante. Reino de las Sombras de parte del rival, revela 2 cartas y coloca cartas. Añade la Shadow Fusion, me lleva los changos, tiene vaciado. Voltea, va a desterrar, bueno, va a activar su efecto seleccionando y quitando 2 cartas. Clearwing lo niega y ya está, él encadena la fusión, pero da igual. Aunque ciertamente va a, digamos, utilizar su cuerpo en campo antes de que explote, la negación se activó. Y Abcalone dispara el efecto, cuerpo espina hace Chainlock. Y nosotros pues encadenamos lo que sería Amo Fulgor. Con esto le desterramos carta con el único problema de que Amo Fulgor va a quedar negado ya para siempre. Ni modo. Activa Shadow Fusion encima. Tiene así la Constructor. Como chingas hermano. Activa efecto 1, 2. Ellos también. Nosotros Plutón. Y lo vamos a dormir. Muy bien. Tiene lo que es Bestia. Va a mandar al cementerio Core. Dragón nos quita el campo. Núcleo, recicla mágica. No mames, que asco. Está bien, explota. Resh activa, voltea bestia. Quiere robar. Clearwing puede negar esa vaina, así que ya está. Y listo, no le queda más que setear 3 cartas. Plutón, efecto. Vamos a desterrar y apuntarle a nuestro Amo Fulgor para ponerlo boca abajo, voltearlo y así tenerlo otra vez con efectos. Y el vato activa Cisma. Con Cisma lo que va a hacer es desterrar e ir por Constructor. Nos quita lo que es el Amo Fulgor. Cisma activa, Constructor activa efecto. Con Clearwing negamos esa vaina y encadena la magia de fusión. Para de esa manera mantener cuerpos en campo y más bien activar efecto de cartas como Ariel. Abcalón encima le apunta a nuestra carta. Se activa el efecto de Constructor y se activa el efecto de Ariel. Nos va a quitar al Amo Fulgor, nos va a quitar al Hiperión y nos va a quitar la Venus. No mames, ¿cómo nos recuperamos de eso? Buena pregunta, pero mira, porque se viene jugadota.
Activamos el coro en el cielo. Tenemos tierra. Reciclamos Majestad y Perión. Ahora desterramos carta. Cae a el campo Majestad y Perión. Con ambas cartas hacemos luna. Efecto de luna. Vamos a añadir carta, tierra. Todo esto ¿por qué? Porque está Santuario en el cielo en el cementerio. Luna se tributa, le explotamos la carta Cedes, la Constructor va a reciclar. ¿Y ahora qué? Efecto de Plutón, reciclamos el Santuario en el cielo. Vamos a activarlo. Hacemos Júpiter. Efecto, tiramos al cementerio y traemos del destierro. No mames, y esas tech super rebuscadas, pues la verdad aquí el Jesús sí que se pulió. Efecto, copiamos el efecto del Hiperión, desterramos carta, le explotamos. Fresh activa, y ¿sabes qué es lo gracioso? Da igual, porque con el efecto ahora encadenado de Amofulgor le podemos desterrar carta. Fuera de aquí ponemos en ataque, pegamos y esto es duelo. Y nos cogimos un bailer al principio, pero para que veas que el mazo, si sabes jugarlo bien, puedes baitear efectos como fue en este caso. Bueno, gente, lo vamos contra un Yuma y Astral, eso sí, creditazos a buen Jesús que nos va a ayudar con las repeticiones y sobre todo con las tech bien coquetonas. Vamos allá. Vean la afinación del cielo contra Utopía. Empezamos. Se activa la habilidad. Tiramos al cementerio Neptuno, devolvemos una bolita de la mano y tenemos Majestad y Perión. Bajamos Venus, traemos una, traemos dos. Afinación en el cielo, volvemos tuner nuestra carta y hacemos Plutón. Utilizando ambas cartas hacemos Luna. Efecto de luna, tiramos al cementerio a Urano, desterramos, llega lo que es Majestad y Perión. Efecto, desterramos a Neptuno y desterramos una bolita. Así buscamos nuestro campo. Tenemos el santuario en el cielo, perfecto, se activa. Activamos las aguas sagradas, buscamos otro Urano, nos curamos, bajamos de modo especial. Efecto, tiramos al cementerio tierra. Le cambiamos el nivel así y vamos por Amofulgor. Efecto, tiramos parcha, le copiamos el efecto, descartamos la Mouner y buscamos el coro en el cielo. Y bien, aquí se viene lo chido porque tenemos tierra y tenemos también Neptuno. Perfecto, efecto de Neptuno, tiramos al cementerio, revivimos Plutón y ya está. Aquí tienes que tener en cuenta algo. Plutón no puede ser tributado porque Neptuno lo protege y solamente quedaría Amofulgor, y a menos de que tenga un Kaiju y no la va Golem, ya está. Tiene Astraltopio en mano, revela, perfecto, se va a transformar. Tiene lo que es Sabio Ascendido, tiene lo que es Sabio Armado. Activa la habilidad, devuelve, transforma carta y tiene Utopía. Activa, nosotros Amofulgor, desterramos y le vamos a quitar esa vaina. Baja lo que es el Sabio Ascendido. Baja lo que es al armado, utiliza ambas cartas y va por doble Utopía. Se va a añadir las cartas, está bien que se añada lo que quiere porque nos da igual. Tiene golpe Azura, tiene el otro. Astratopía cae al campo, tira el cementerio Lavagol en el cual no podía tirar. Busca la counter, está bien. Doble Utopía, detacha, tiene doble o nada. Hace lo que es Leo definitivo y con Plutón simplemente lo dormimos. Ya está, le queda la normal utilizando ambas cartas, va a ser otra Utopía, está bien. Activa la arrancada, va por el Leo porque se ponga más interesante las cosas. Equipa el que lo hace interjeteable, pega, pero podemos proteger de batalla con las aguas sagradas en el cielo. Ahora qué, tú tranquilo porque Amofulgor tira el cementerio al Amo Hiperión. Efecto, desterramos, le apuntamos a la counter, lo definitivo quiere negar, Plutón va a activar para dormir y no le queda de otra que activar la counter. Y bien, nos va a negar, está bien que niegue. Nosotros ahora sí, tierra normal, buscamos a Amo Hiperión. Y se viene lo chido porque desterramos que hay al campo, desterramos, destruimos uno. Ponemos en ataque, afinación en el cielo, tiramos al cementerio carta. Efecto del Majestad Hiperión, desterramos, revivimos y a estamparse. Pegamos uno, 2800 para el rival, pegamos otro y esto es el duelo. Con una mano mala se dejó un campo lo suficientemente bueno para poder frenar a Utopía como acabas de ver.
bien. Bueno gente, y eso sería todo. La verdad es que es un mazo bastante económico y que cada vez que sale sincronía le cae el soporte de a perlas. Los turnos 1 de este mazo no dan nada de risa y lo bueno es que siempre se puede adaptar a cosas del formato como lleva demostrando Jesús durante todo el tiempo que ha jugado este mazo, no mames. Así que con esto dicho, creditazos para el buen Jesús, creditazos a los que llegaron hasta este punto del video y a los miembros del canal también. Al buen Toby, al Nash, al Immortus, al Joños, al Ryzen, al Antonio, al Jinso, al Augusto, al Skrill, al J, Playmaker, Billy 10, José Barreto, Herónimos de Lovera, Dani Rocho, Infura, Esteban y Franco González. Muchas gracias por todo el apoyo y yo con esto sí me despido. Se me cuida.